Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Queremos recordar a todos nuestros amigos y hermanos que este ministerio está centrado en el estudio de las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Y hoy traemos, dentro del ciclo de estudios de perlas de la bendita Torá, un nuevo estudio para todos ustedes con el siguiente título: El remanente de Israel, pasado, presente y futuro. Vamos a empezar por la escritura, como es habitual, la que nos guía y nos da el rumbo perfecto sobre este tema que vamos a hablar y todos los citados en la Torá. Y nos vamos a ir directamente al libro de Romanos, capítulo 11, desde el verso 1. Y leo para todos ustedes que dice así: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Estas son palabras de nuestro hermano y amigo Rabí Saúl, el cual nos da esta introducción a este estudio del remanente de Israel. Vamos a ver qué es todo esto y vamos a tratar primeramente su significado. La doctrina del remanente de Israel significa que siempre ha habido algunos que creen dentro de la nación judía como un todo, y todos aquellos que creen constituyen el remanente de Israel. Por tanto, hay dos Israel, Israel entera e Israel el remanente. Podríamos decir que étnicamente los dos son los mismos, pero espiritualmente no lo son. En cualquier punto de la historia el remanente puede ser grande o pequeño, pero nunca ha dejado de existir, excepto inmediatamente después de la venida de nuestro Adón Yeshua. También tenemos algunas ramificaciones sobre este tema, las cuales son cinco ramificaciones en cuanto al remanente de Israel. Primero, solo los creyentes constituyen el remanente. Ese es el primer punto. El segundo punto a tratar: no
todos los creyentes son parte del remanente, porque el remanente es un remanente judío y por tanto está constituido por creyentes judíos. Tercero, el remanente es siempre parte de la nación como un todo, no separado de la nación como una entidad separada. El remanente es diferente, pero diferente dentro de la nación. Cuarto, esto significa que los creyentes judíos tienen ciudadanía doble, son parte de ambas, de Israel y de la comunidad del Mesías. Quinto, dentro del concepto del remanente hay un contraste doble, un contraste entre lo milagroso y lo no milagroso, un contraste entre el ruido y el silencio. Para entender el concepto del remanente de Israel, era aparente desde el mismo principio de la historia de este pueblo. A medida que se comenzaban a multiplicar como doctrina, la teología del remanente comenzó con Elías el profeta. Entonces fue desarrollada por los profetas que escribían y continuó a través del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Vamos a ver ahora el pasado de lo que estamos hablando. Elías nos habla así en Primera de Reyes, capítulo 16, 29, y nos dice así: cuando Onri no solo había una nueva capital en Israel, Samaria, sino también una nueva dinastía. Sin embargo, Onri continuó el pecado de Jeroboam, la adoración del becerro de oro. Primera de Reyes 10:12, 25 al 33. Este pecado de Jeroboam no era una religión totalmente extraña, sino la corrupción de la verdadera. Era la corrupción de la adoración a Kadosh Baruj Hu, porque reducía al Elohim de Israel a un simple ídolo. De hecho, cuando Jeroboam presenta el becerro de oro, lo hizo usando las mismas palabras que Aarón usó cuando presentó su becerro de oro en el monte Horeb. Estas fueron las palabras: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Misraim. Éxodo 32:4. En los versículos 20 al 30, cuando Acab, el hijo de Onri, ascendió al trono, se casó con Jezabel. Todos conocemos quién era Jezabel, ¿no? Una princesa fenicia de Sidón, y con ella sucedió la introducción de una religión totalmente nueva. ¿Cuál era? La adoración a los Baales, el dios cananeo de las tormentas. Así, esta situación religiosa que fue tomada de Israel la cambió radicalmente, y también la relación de Elohim con el reino del norte. En este nuevo ambiente, Elohim llamó a Elías, cuya vida era una vida de paradojas e ironías. A causa de la adoración de Baal por Israel, Dios decretó una sequía sobre la nación. Lo leemos en los versículos de Primera de Reyes, entre el versículo 1 y 7 del capítulo 17. Así es presentado el ministerio de Elías. Este es el primer contraste entre lo milagroso y lo no milagroso. A Elías se le provee comida milagrosamente por medio de cuervos, pero el agua le es provista por medios no milagrosos, a través de un arroyo. Eventualmente la sequía afecta al arroyo, por lo que éste se seca. Obviamente el Eterno podía haber suplido el agua milagrosamente para un solo hombre, como lo hizo para 2 millones de hombres en el desierto, por un periodo de 40 años. Recordamos la historia de Israel. Pero no siempre escoge obrar milagrosamente. El Eterno es soberano en todos sus caminos. En el versículo 8, el Eterno le dice a Elías que salga de Israel y se vaya al norte, a Fenicia, a la viuda de Sarepta, en un pueblo de Sidón.
Esta es la primera de muchas ironías en la vida de Elías. Jezabel fue de Sidón a Israel. Elías fue de Israel a Sidón. ¿Por causa de quién? De Jezabel. Los judíos adoran a Baal, el dios de Sidón. Por causa de Elías, al final de este capítulo, los sidonios adoran al Elohim de Israel. Aquí tenemos una batalla divina eterna. En Primera de Reyes, capítulo 18, cuando la sequía llegó a su extremo más severo, en los versículos entre el 1 y 24 del capítulo 18 de Primera de Reyes, el Eterno envía a Elías de vuelta a Israel para un duelo con los profetas de Baal. Todos conocemos esta historia bíblica. Los términos del duelo son que Israel decida de una vez por todas quién es el Elohim verdadero. Si Baal resulta ser el Dios suyo, entonces todo Israel continuará adorando a Baal. Pero si el Eterno resulta ser Elohim, entonces todo Israel repudiará la adoración de Baal y adorará a Adonai solamente. Este evento provee el segundo contraste. El contraste entre el ruido y el silencio. En el verso 29, los profetas de Baal van de primero y se caracterizan por el ruido. Pero mientras más ruidosos son, más callados están los cielos. Cuando le toca a Elías, él lo hace todo de un modo callado al reconstruir un altar y hace una simple oración. En respuesta al silencio de Elías, los cielos hacen mucho ruido y en el verso 38 cae fuego del cielo que consume el sacrificio entero, a pesar de que había sido empapado de agua. El Eterno probó él comprobó ser Elohim Adonai. Los profetas de Baal son degollados y la sequía llega a su fin. Esta experiencia de Elías en Primera de Reyes 19 hace que Elías tenga que huir. Lo leemos para ustedes en el capítulo 19 del 1 al 8 y dice así: cuando esto sucedió, que Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de que cómo había matado a espada a todos los falsos profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su propia vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto en un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Adonai, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: levántate, come. Entonces Elías miró, y aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Adonai, la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida camino de 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Elohim. Esta victoria de Elías se agrió cuando Jezabel amenazó su vida. En los versículos del 1 al 4, comprendió que sus actos significaban que Israel no repudiaría la adoración a Baal, y tuvo que huir a Judá. Elías, deprimido, entró en el desierto de Negev y pidió morir. Esto provee otra ironía, podríamos decir, en la vida de Elías. Él es el único profeta que le pide a Elohim que lo mate, pero al final Elías no muere.
En los versículos del 5 al 8 fue alimentado 2 veces por un ángel y continuó su camino hacia el monte Horeb, donde tuvo un encuentro único con el Elohé Israel. El monte Sinaí fue al lugar donde el Eterno entregó en una relación pactual con Israel. Allí el Eterno le advirtió a Israel que no adorara a otros dioses, e Israel se comprometió a obedecer todo lo que Adonai mandara. Vamos a ver ahora la primera queja de Elías en Primera de Reyes 19, del 9 al 10. Mira lo que dice aquí la escritura. Y se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Adonai, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: He sentido un vivo celo por Adonai, Elohim de los ejércitos, porque los Bené Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. En el versículo 9, el Eterno le pregunta a Elías el propósito de su venida al Sinaí, donde se hizo el pacto mosaico. En el versículo 10, la respuesta de Elías es su primera queja. Esta es una acusación severa en contra de Israel, por un profeta que sufrió y luchó para llevar la nación al arrepentimiento, pero el profeta, de alguna manera, fracasó. Si este tipo de acusación fuera verdad, requeriría disciplina divina. Vamos a ver ahora la respuesta de Adonai que le dijo a Elías en Primera de Reyes 19 del 11 al 13. Y el Eterno le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Adonai. Y aquí Adonai que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Eterno, pero el Eterno no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Adonai no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Eterno no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. La respuesta del Eterno a la primera acusación de Elías fue enviar 3 cosas ruidosas que no contenían la presencia de Elohim. Entonces una cuarta cosa silenciosa, la cual sí la contenía, un silbido apacible y delicado. La respuesta de Elías fue cubrir su rostro con su manto. Esto es una reacción judía común cuando uno pensaba que podía estar delante de la presencia de Akadosh Baruj Hu. Vamos a ver la segunda queja. La segunda queja está desde el verso 13 hasta el 14 y dice aquí: y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? Y dice: he sentido un vivo celo por Adonai de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el verso 13, el Eterno le pregunta otra vez a Elías por qué vino al monte Sinaí. Elías le responde en el 14, emitiendo otra vez la acusación contra Israel. Entonces el Eterno ya le responde y le dice así, desde el verso 15 al 18, con esas palabras: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú de Nimsi ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besarán. No debemos dejar de notar este paralelo de estos otros versículos con los versículos del 11 al 13. En respuesta a la segunda acusación de Elías contra Israel, en el versículo 17, el Eterno envía 3 cosas ruidosas contra Israel. Aunque el Eterno enviara estas 3 cosas ruidosas, la presencia de Elohim no estaba en ellas. La primera fue Hazael,
el rey de Siria, quien corresponde al viento. Así como el viento golpea la montaña, Hazael golpeará a Israel hasta que haya reducido considerablemente las posesiones de Israel. Esto lo tenemos en Segunda de Reyes, capítulo 8, del 7 al 15. La segunda cosa fue Jehú, quien corresponde al terremoto. Así como el terremoto rompe la montaña, Jehú causó una guerra civil que destruyó totalmente la dinastía y la casa de Acab, así como a los miembros reales de la casa de Judá. Segunda de Reyes 9, 1, 10, 36. La tercera cosa ruidosa fue Eliseo, quien corresponde al fuego. Así como el fuego quemaba la montaña, Eliseo quemó a Israel, porque donde quiera que él iba, la muerte le seguía. Segunda de Reyes 2, 23 y 24. El Eterno envió estas tres cosas ruidosas, pero la presencia de Dios no estaba en ellas. En el versículo 18, el Eterno le dice a Elías así, que él no era el único que quedaba, ya que Dios tenía otros 7,000 que eran remanente de esos días, bastante pequeño en comparación con la nación entera. El remanente corresponde al silbo apacible y delicado. El remanente, en contraste con Hazael, con Jehú y Eliseo, es la cosa silenciosa, tan silenciosa que Elías ni siquiera sabía que existía. La misma presencia del Elohim vivo estaba en ese remanente. Fue con este remanente histórico donde los 7,000 de los días de Elías que la doctrina del remanente de Israel comenzó a tomar forma. Leemos en Isaías capítulo 7, del 1 al 12. Fue Isaías el profeta quien puso el concepto del remanente en términos teológicos. Se encuentra en su mayor parte en la unidad compuesta por los capítulos del 7 al 12. Y es llamado el libro de Emmanuel. En los textos hebreos este nombre se encuentra 3 veces en Isaías 7:14, Isaías 8:8 y en el capítulo 10. En Isaías 7, de 3 al 9, le dice a Acaz, rey de Judá, que no tema. Él debía confianza en Elohim de Israel. En vez, Acaz escoge confiar en el ruidoso ejército asirio para que le salve, construyendo sobre él el contraste entre lo ruidoso y lo silencioso. Isaías 8, del 5 al 8, nos indica que el no remanente tiende a poner su confianza en lo que es ruidoso, tal como el ejército asirio, pero el remanente tiene una confianza callada en el Elohim de Israel y en aquel que vendrá, Emmanuel. Esto está contrastado por las aguas de Siloé que corren mansamente contra el ruidoso río Éufrates. Finalmente, el ruido destruirá al remanente, pero Emmanuel salvará a los creyentes de acuerdo a Isaías 8, del 9 al 11. En Isaías 8, del 14 al 15, Emmanuel probará ser un santuario para el remanente, pero para el no remanente, Emmanuel será piedra de tropiezo y gran tropezadero donde caer. En los días de Isaías, lo que se separaba al remanente del no remanente era su actitud hacia la ley y los profetas. En el libro de Isaías 8, 16 al 17, el remanente puso su confianza en la ley y los profetas y esperó en Adonai. Tan importante era la doctrina del remanente para Isaías que en Isaías 7:3 nombró a uno de sus hijos, Sear Jasub, que significa un remanente volverá. Con ese nombre, en el capítulo 10 de Isaías, de los versos 20 al 23, el profeta estaba mirando hacia la futura salvación final del remanente de su pueblo.
Hasta entonces fue Dios mismo quien protegió el remanente y garantizó su supervivencia de acuerdo a Isaías 46, del 3 al 4. Pero en el futuro, Immanuel será el nuevo punto de división entre el remanente y el no remanente. Vamos a entrar a los tiempos presentes, donde la doctrina del remanente de Israel enseña que siempre hay un segmento del pueblo yehudí que son creyentes. Las enseñanzas del Brit Hadashah son que el remanente de Israel hoy está compuesto de creyentes judíos en la mesianidad de Yeshua. En el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, esta doctrina se encuentra principalmente en la israeleología del libro de Romanos, capítulo 9, 10 y 11. Hay otro pasaje más sobre el remanente de Israel, el cual es muy relevante y está en Primera de Kefa, capítulo 2, del 1 al 10. Vamos a ver qué nos dice aquí Simón Kefa en el capítulo 1, versos 1 y 2. Simón Kefa, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, los elegidos según la presencia del Dios de Israel, en santificación del Ruach HaKodesh, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua HaMashiach. Gesed ve Shalom os sean multiplicados. Tomando las palabras de Simón Kefa, podríamos decir literalmente, es claro que esta epístola no fue escrita para la iglesia que hoy conocemos, ni para un cuerpo de creyentes gentiles. Aquí lo leemos, como dice al principio, Simón Kefa, apóstol de Yeshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bien, esto lo entendemos que está hablando directamente al pueblo judío. Ni una sola vez Simón Kefa usó el término de iglesia en esta epístola, pues Simón Kefa no escribía en ningún momento griego. Simón Kefa era tan judío como Yeshua y él escribía hebreo. El término la dispersión que acabamos de leer en el capítulo del 1 a 1 es un término técnico para los Yehudim que viven fuera de Israel. Es usada 2 veces más en otras escrituras, en Yohanan 7:35 y en Jacob 1:1, lo cual todos los comentaristas concuerdan en que se refiere a los judíos de la diáspora. Recordemos que después del año 70 hubo una gran diáspora cuando el general Tito destruyó el templo y echó a todos los judíos de Israel, que esto fue completado en el año 132 con el emperador Adriano después de la rebelión de Bar Kokhba. Así que no hay razón para hacer que la epístola de Simón Kefa nos da una excepción, ya que encaja muy bien en el llamado de Simón Kefa como apóstol a la circuncisión. Gálatas 2, del 7 al 8. Además, Simón Kefa continúa haciendo referencia al hecho de que sus lectores viven entre gentiles. Aquí tenemos la escritura donde Pedro se apoya, nos podemos apoyar y leer que está en Primera de Pedro, capítulo 2, 12 y también en el capítulo 4, verso 3. Aunque hay muchos que tratan de hacer que el término gentiles signifique incrédulo, esto es algo totalmente incorrecto. Ese nunca es el significado judío, ni siquiera en su uso en un Nuevo Testamento o el Brit Hadashah.
como mostrará una búsqueda en cualquier concordancia. Nosotros cogemos un libro de concordancia y encontramos las palabras que están escritas y encontramos sus palabras originales, y así nos van a dar, tanto en el hebreo como en el griego, cuál es su significado verdadero, y no lo que nos quieren enseñar en el mundo cristiano, que la mayoría son equívocas y erróneas. Así que Simón Kefa está usando el término gentil en un uso normal de no judío. Todo el que no es judío es gentil. Básico y sencillo. Así que Kefa se dirige en esta primera epístola que acabamos de leer a los creyentes judíos que viven dentro de una población mayormente gentil, en la diáspora, fuera de la tierra de Israel. Expresiones como vuestra buena manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, que lo tenemos en el verso 18 del capítulo 1 de Simón Kefa, tienen tonalidades claramente judías, las que distinguen a estos creyentes judíos de sus vidas anteriores en el judaísmo rabínico. En esta sección de esta epístola, Simón Kefa hace un contraste entre el remanente y el no remanente. Su propio propósito es mostrar que, aunque el no remanente ha fracasado en su llamado, el remanente no ha fracasado. Entonces, lo que Pedro dice aquí podría ser necesariamente ser verdad de la Iglesia como un todo, pero es verdad específicamente que se centra en los creyentes judíos que ahora componen el remanente de Israel. Vamos a ver ahora este estado espiritual del remanente. Seguimos con Primera de Pedro, Primera de Kefa, capítulo 2, del 1 al 3. Mira lo que dice aquí Simón Kefa. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Adonai. Las declaraciones de Pedro nos muestran que él les está escribiendo a los creyentes judíos que están en necesidad de la leche espiritual del Dabar Elohim. Esto lo entendemos todos, es algo básico y sencillo. También aquí en el capítulo 2, Pedro nos enseña la piedra de tropiezo y roca que hace caer. Vamos a leerlo del verso 4, que nos dice así, que nos está hablando del Mesías. Y dice así, el verso 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim, escogida y preciosa. Nos habla de nuestro Adón Yeshua, Hamashiach, el cual es descrito como una piedra viva, quien aún desechada por los hombres, es escogida y preciosa para el Creador del universo. En el verso 5, Pedro nos dice esto sobre el estado del remanente. Vosotros también, como piedras vivas, está hablando al pueblo judío que están en la diáspora, sed identificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Con el Éxodo, en el capítulo 19 del 5 al 6, claramente en su mente, Pedro, Simón Kefa, dice que a causa de la clase de salvación que tienen los creyentes judíos son dos cosas. Primero, que el remanente son piedras vivas y como tales son parte de una casa espiritual. Esta casa espiritual es la casa espiritual de Israel.
el remanente del pueblo de Israel. O, en palabra de Rabbi Shaul, es el Israel de Elohim. Esto lo tenemos en Gálatas 6:16. Y segundo, los creyentes judíos son sacerdocio santo. Eso también era el llamado de la nación como un tono. La nación fracasó, pero el remanente de Israel no ha fracasado y hoy está ofreciendo sacrificios espirituales a Adonai. La diferencia entre el remanente y el no remanente, que vamos a leer en los siguientes versículos del capítulo 2 de Simón Kefa, nos hace explicar o entender la diferencia entre el remanente y el no remanente. Pedro comienza con el estado del remanente en estos versos. Vamos a leerlos. Por lo cual también contiene la escritura que aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. En el verso 6 es una cita de Isaías 28:16, al punto de que la principal piedra de ángulo, que es Yeshua HaMashiach, la cual es escogida y preciosa ante el Elohim de Israel, el cual es el Padre de las luces, y quienes crean en él, la piedra de tropiezo para algunos y la piedra preciosa para los que creen, nunca serán avergonzados. En el verso 7, Pedro entonces hace la aplicación y dice que aunque la piedra mesiánica es verdad y preciosa, solamente es ¿para quién? Para el remanente, porque los hombres la rechazan a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. En cuanto al no remanente, tenemos los versos 7 y 8 que nos dicen lo siguiente. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer para que tropiecen en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también ellos destinados. En el verso 7, Simón Kefa cita el Salmo 118:22 para mostrar que la piedra mesiánica, la cual sería rechazada por los líderes de Israel, ya había sido predicha o profetizada anteriormente. En el verso 8, Simón Kefa cita a Isaías 8:14 para mostrar que, para el incrédulo, la piedra mesiánica sería una piedra de tropiezo y roca que hace caer. En el pasaje de Isaías, el cual discutimos o estamos estudiando anteriormente, se mostró que Isaías trató sobre el contraste entre el remanente y el no remanente. Así que Kefa concluye con una aplicación en el verso 8. El no remanente, en verdad, tropezó, porque quienes rechazaron la palabra estaban destinados a tropezar. Isaías predijo que Immanuel, Elohim con nosotros, sería el punto de división entre el remanente y el no remanente. Kefa enseña que esto ahora ha sucedido y Yeshua HaMashiach se ha convertido en el nuevo punto de división. En primera de Kefa, vamos a seguir con el capítulo 2, del verso 9 al 10. Este pasaje nos concluye una descripción más del estado del verdadero remanente y lo leemos desde el verso 9. Mira lo que dice Simón Kefa. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim. Una vez más, Éxodo 19, de 5 a 6, todavía está en la mente de Pedro. Añade ahora 4 descripciones más para mostrar
la posición del remanente en contraste con todo Israel. Primero, ellos son un linaje escogido. Aquí Pedro se apoya en Isaías 43:20. Ser escogido muestra que fueron escogidos a iniciativa del Creador. Esta es una referencia a su elección inicial. El uso del término linaje, descendencia, sera, muestra que Kefa también está tratando sobre su elección nacional. La Iglesia, sin embargo, no es un linaje, ni mucho menos. Está compuesta de creyentes de todos los linajes. Segundo, el remanente de Israel es real sacerdocio. En el versículo 5 el remanente es llamado real sacerdocio, enfatizando su derecho a acercarse al santuario celestial. Ahora ellos son real sacerdocio como Yeshua es el sumo sacerdote, el cual está ministrando de día y de noche delante de Abba Kadosh. Y también es sacerdote según el orden de Melquisedec, según Hebreos 7, del 1 al 28. Así que estos creyentes, por tanto, son real sacerdocio, porque son ambos reyes y sacerdotes. Esa es la idea originaria que el Eterno tuvo desde Adán a Rishon en el huerto del Edén, que fuéramos un reino de reyes y sacerdotes. Así que, por ahora, como sacerdotes, según Hebreos 13, del 15 al 16, pero en el futuro serán como reyes, ejerciendo una autoridad real en el reino mesiánico. Apocalipsis 5:10 y también en el capítulo 26 de Revelación lo tenemos. Aunque es cierto que todos los creyentes constituyen un sacerdocio, el sacerdocio de todos los reyes no puede ser legítimamente derivado de este pasaje. Más bien el concepto del sacerdocio de un creyente es enseñado en Apocalipsis, Revelación 1:6, 5:10 y 20:6. Tercero, el remanente judío creyente es una nación santa. Israel se convirtió en nación en el monte Horeb y fue llamada a ser santa y apartada para el Eterno. Sin embargo, la nación como un todo fracasó, como tenemos las escrituras que nos dan testimonio de los errores cometidos. Así que la iglesia no es una nación. Romanos 10:19 nos dice esto. Está compuesta de creyentes de todas las naciones. Cuarto punto que nos ilumina aquí Simón Kefa, pueblo adquirido por Dios. Esto que nos dice aquí Pedro, esto está basado no solo en Éxodo 19, 5 y 6, donde el Eterno hace los pactos con Israel, sino también en Devarim 7:6, 14:2, 26:18, Isaías 43:21 y Malaquías 3:17. Aunque ellos se convirtieron en nación en el monte Sinaí, se convirtieron en un pueblo a través de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes les fueron dados los pactos y las promesas desde el libro de Génesis. Esos 4 pactos incondicionales, donde Israel va a recibir todo lo prometido, como ya conocemos. El remanente es un pueblo adquirido por Adonai, porque esos creyentes judíos fueron comprados por la sangre del Mesías, por la sangre del Mesías de una forma retroactiva y por tanto pertenecen únicamente a Elohim. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Habiendo descrito el estado del remanente en este modo, Kefa a continuación da el propósito de su lección en el verso 9, que nos dice así: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El trasfondo de este concepto lo encontramos nuevamente en el libro de Isaías, capítulo 43, del 20 al 21.
Se les llamó para que anunciéis las virtudes o los atributos de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Adonai es luz admirable. Ellos deben proclamar este mensaje a quienes están afuera, en la oscuridad y en el sistema del anticristo. En el verso 10, en esta sección que concluye con una referencia a Oseas, capítulo 1, del 10, el 2, 1 y hasta el 23, que nos dice así: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Anteriormente ellos eran parte del no remanente. Esto es una forma espiritual. En otro tiempo no erais pueblo ni habíais alcanzado misericordia, pero ahora son miembros del remanente, pueblo de Elohim, y ahora habéis alcanzado misericordia. Para resumir el estado del remanente, Kefa nos está haciendo una diferencia entre el Israel y la iglesia cristiana, o entre los judíos y gentiles creyentes. La diferencia entre judíos y que creen y judíos que no creen, su punto es que aunque Israel fracasó de cierta manera, el remanente creyente de Israel no fracasó. Entonces, este remanente de Israel está cumpliendo el llamado de la nación como un todo. Rabbi Shaul hará el mismo punto en su teología de Israel en Romanos 9, 10 y 11. Y amados hermanos, aquí vamos a dejar esta porción de estudio y la semana siguiente continuaremos con el capítulo 8 de Romanos, donde veremos estos comentarios donde Rabbi Shaul explica muy bien la identidad y la necesidad si realmente Dios ha desechado a su pueblo. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos, y si te ha gustado ese estudio, por favor, dale al like, dale a me gusta. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Así que, si me quieres acompañar en la oración, eres más que bienvenido. Bendito Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu sabiduría, por tus palabras que pones en nuestros labios, Señor, porque tú mueves nuestros corazones, Señor, a enseñar tu bendita Torah. Nosotros solamente somos siervos inútiles, Señor, y tú eres digno de toda la gloria, el poder, porque tuyos son. Akadosh Baruj Hu, Rey del universo, por medio de tu Hijo Yeshua, Adonai, Yeshua, Hamashiach. Bendito Dios, yo te pido que estas palabras, Señor, lleguen a miles de millones de personas, que tu nombre sea glorificado por toda la tierra y que muchos puedan llegar a entender la verdad de tu reino. Toca el corazón, Señor, cada uno de tus hijos, de tus hijas, estén donde estén, Señor. Bendecimos también al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, a todos los que no tienen, bendito Dios. Magnifícate, glorifícate, porque tú eres un Dios de poder. Derramamos sanidad, derramamos vida, derramamos discernimiento, Señor, para aquellos que están en otras falsas religiones y al oír esta palabra puedan recibir la luz del Mesías. Porque tú, en ti solamente, Adonai Yeshua, está la salvación. No las doctrinas de Roma ni las enseñanzas cristianas, las cuales son doctrinas erradas de Babilonia. El que vive en el Mesías ha recibido el Ruach Adonai, el Ruach del Santo, el Ruach de Yeshua HaMashiach. Toca nuestros corazones. Bendigo a tu pueblo Israel, bendigo a Jerusalén, bendigo a Sión, Señor, donde tú has puesto tu nombre. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare,
que mi mano diestra se secara y que mi lengua se pega a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, paz dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis amigos diré yo, sea shalom dentro de ti, Jerusalén. Bendito eres tú, Padre eterno. Gracias por tus palabras de sabiduría, Señor. Conmueve nuestros corazones, Señor, impacta nuestros espíritus y haznos volvernos a ti y a buscar al Elohei Israel. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder. En el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, te damos gracias. Amén, ve amén. Pues nada, amados hermanos, un fuerte abrazo desde el Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Un fuerte abrazo desde España. Shalom Aleichem, Kol Tuf.